nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En 1898 estalló un barco en Cuba, un barco americano, el Maine. Los Estados Unidos acusaron a España de haber hundido ese barco y nos declararon la guerra y se quedaron con Cuba. La cuestión es que nunca nadie pudo demostrar que los españoles efectivamente hubiéramos hundido ese barco. Al revés, todas las investigaciones sobre aquella tragedia, porque fue una tragedia desde luego, apuntan a causas internas. ¿Qué pasó exactamente con el acorazado Maine? ¿Por qué estalló? Vamos a verlo. 15 de febrero de 1898, el acorazado norteamericano Maine estallaba en el puerto de La Habana, dejando 256 víctimas. En una tensísima situación diplomática, los norteamericanos culparon a España de haber provocado la explosión. A pesar de que las sucesivas comisiones de investigación no pudieron demostrar nada, Estados Unidos empleó este trágico hecho como argumento para declarar la guerra a España. Así comenzó el desastre de 1898. Hacía tiempo que los Estados Unidos querían controlar Cuba por sus exportaciones de fruta y azúcar. Hicieron una oferta de compra. Como España no quiso vender, comenzaron una campaña de acoso utilizando la prensa sensacionalista americana. Cuando el Maine llegó a La Habana, el clima diplomático ya era irrespirable. ¿Qué era el Maine? Un acorazado de 6.682 toneladas, 25 cañones de diverso calibre y 4 tubos lanzatorpedos, con 392 tripulantes a bordo, al mando del capitán Charles White Sixby y con la poco amistosa misión de proteger los intereses de los ciudadanos norteamericanos en Cuba, lo cual implicaba la afirmación de que esos intereses estaban amenazados por España. Las autoridades españolas, para limar asperezas, invitaron a la oficialidad del barco a una recepción en La Habana, pero el 15 de febrero, a las 21:40 horas, una fortísima explosión sacudió la proa del barco. Pedazos enteros saltaron por los aires con los cuerpos desgarrados. El barco se hundió en unos pocos minutos, llevándose la vida de 256 hombres. Hoy no hay duda de que la explosión del Maine se debió a causas internas. No se vio ninguna columna de agua cuando la explosión, luego no pudo ser una mina. Además, los pañoles de munición del barco habían estallado y solo podía haber ocurrido por una explosión interna. Otra cosa llamativa, nadie encontró peces muertos en el puerto. Si la explosión hubiera sido externa, como decían los yanquis, forzosamente habrían muerto peces alrededor. Pero aquella explosión era lo que Washington necesitaba. En una escalada de tensión multiplicada por la prensa, el gobierno de los Estados Unidos lanzó un ultimátum a España exigiéndole la retirada de Cuba bajo amenaza de empezar a movilizar voluntarios. El gobierno español se negó. La opinión pública americana pedía a gritos la guerra. El 25 de abril de ese mismo 1898, los Estados Unidos declaraban la guerra a nuestro país. Comenzaba así un proceso que terminaría para España con la pérdida de nuestras últimas provincias de ultramar, Cuba, las Filipinas, Puerto Rico y Guam, y que para los Estados Unidos significó el comienzo de su expansión internacional. Juan Fluger, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, de hecho empezó ahí la expansión internacional de Estados Unidos, a costa de España. Exactamente. Hay que recordarlo. El jardín de casa, como decían, sí, que era lo que querían controlar. Realmente el primer intento de expansión fue el de la ocupación de Texas, en la zona norte de México, pero seguían siendo zonas limítrofes. Sí. En ese momento es cuando saltan del continente a las islas y empiezan realmente a ocupar territorios. Sí, Cuba y a Filipinas también. Exactamente. Guam, Cuba y Puerto Rico por un lado, y Filipinas, y luego Guam, que era aquello que fue en el lote, ¿no? Pero Filipinas era muy importante. Filipinas era un archipiélago del que España controlaba 3.000 islas, por lo tanto les interesaba mucho para los
puertos comerciales y sobre todo para el tránsito a través del Pacífico con Asia, ¿no? Que eran quizás la asignatura pendiente. Y el mar de la China Meridional, y es asombroso, hoy seguimos con el conflicto ahí puesto. Seguimos exactamente igual. Vamos a ver, ¿qué pasó con el acorazado Maine? Bueno, el acorazado Maine ha sido una de las grandes bazas que han jugado los investigadores de uno y otro bando para justificarse, ¿no? Los norteamericanos siempre defendieron, desde 1898 hasta el año 1974, que había sido una explosión externa provocada de alguna medida por los españoles. Hablaron de operación de comando, hablaron de minas, hablaron de incluso ataque con un proyectil disparado a la zona donde estaban la munición almacenada. Todo ello era lo que le convenía al presidente McKinley, que era un personaje curioso. Es el último presidente norteamericano, por cierto, que ha sido que había participado en la guerra de secesión norteamericana. Después de él ya ninguno más. Hasta entonces hubo varios. Estamos ya en 1898 y han pasado 30 años de la guerra, ¿no? Pero realmente hasta el año 1974 no hay una voz, no hay un informe en Estados Unidos que empieza a analizar realmente la situación. Se ha olvidado de cuál ha sido la utilidad política. Hay generaciones nuevas de militares y uno de estos, un almirante, comienza una investigación independiente, fuera de cualquier mandato, y es el que da con la pauta del cambio del tipo de carbón. Se pasa de la antracita al carbón bituminoso, un carbón con muchísima más potencia calorífica, que es muy sensible a los cambios que es muy sensible cuando está concentrado a los cambios de temperatura, y para el que el Maine no estaba preparado, no tenía las medidas de seguridad. Fue un barco fabricado para la antracita, pero se le empezó a cargar con un carbón con más fuerza, potencia, ¿no? Generaba más potencia una vez que se realizaba la combustión, y esa fue la causa real. Estalló desde dentro, calentó excesivamente los paneles. Es el único barco de la historia que conocemos que tiene los depósitos de carbón junto al depósito de munición. No se ha conocido nunca otro. Eso es una decisión quizá de los responsables de construcción del navío, que debieron hacer por ampliar, porque esos navíos tienen una capacidad normal de tener una dotación de 300 efectivos más 100 de no marinería, y este pues tiene a 340 de marinería más una capacidad de 100 soldados aparte. Entonces quizá se movió los paneles de munición para poder ampliarlo, y eso es lo que causa. Luego ha habido dos investigaciones posteriores, una realizada por el canal Historia, que son las imágenes que nos habéis puesto, que es brillante, parece ya usando medios informáticos, y una un poquito anterior, que es del año 1998, hecho por National Geographic. National Geographic vuelve a retomar la teoría norteamericana de que esto ha sido obra de los españoles, y sin embargo el canal Historia, ya con documentación y con programas informáticos, demuestra que era total y absolutamente imposible. Esta tesis de este almirante, digamos que echa por tierra la teoría alternativa, muchas veces defendida por autores españoles, de que los americanos lo hundieron adrede para provocar la guerra. Bueno, sí, y además es una teoría que se abandonó en 1911 con el informe de 1911. Hay los dos primeros informes que hace Estados Unidos. En 1898 hace uno Estados Unidos y uno España, diametralmente opuestos. Las conclusiones de que no había peces muertos, de que no se había levantado una gran columna y que además los hierros estaban hacia afuera, es el informe español. Sin embargo, el norteamericano decía que no, que los hierros estuvieran hacia afuera se justificaba porque había habido una explosión de la munición como respuesta a la explosión de fuera, y por lo tanto primero habían ido hacia adentro y luego hacia afuera, ¿no? Aquello parecía como unas puertas de un salón del oeste. Luego hay un segundo informe hecho en 1911, cuando se va a levantar el pecio, se va a quitar los restos, que ya se hace vaciando, haciendo una barrera alrededor del barco, vaciando el agua y pudiendo entrar, que por cierto se recuperan todavía 100 y pico cuerpos que no se habían podido recuperar en las primeras intentos, y se vuelven a llevar a Estados Unidos para su entierro, y ahí queda muy claro que es imposible el hecho de que fuera una explosión desde fuera. Hay un informe que se desclasificó a raíz del informe de 1974, en el que los propios servicios americanos dicen: vamos a olvidarnos de este tema, lo dejamos abandonado. Hubo 60 años de abandono de la información, porque tienen razón y estamos muy cerca al conflicto. Y luego está
la teoría de los españoles de que esto lo han provocado ellos para tener la excusa de declararnos la guerra, que rápidamente desaparece, pero que curiosamente es la que toman los cubanos a partir de la Revolución Castrista de 1959 para volver a tener un argumento para atacar a los Estados Unidos, calificándole de ser tan criminales que pueden asesinar a 256 de los suyos, que podrían haber sido 340, para apropiarse de una isla a la que pretenden seguir sometiendo, y nosotros somos los defensores y demás. Hay que decir que la teoría, ya sabemos falsa, pero en todo caso que existió, que circuló, del origen norteamericano de la explosión, bebe fundamentalmente en la gigantesca campaña de prensa que antes y después los mismos medios hacen contra España para que Estados Unidos intervenga en Cuba. Entonces, en semejante contexto, pareció que efectivamente el hundimiento del Maine solo podía haber sido provocado precisamente para justificar aquello, ¿no? Es que la prensa, esta es la primera guerra mediática, ¿verdad? Sí, exactamente, pero tanto en Estados Unidos como en España, porque en Estados Unidos tenemos dos periódicos, dos grandes cabeceras, que son el New York Journal y el New York World, la primera propiedad de William Randolph Hearst, Ciudadano Kane, ¿no? el Ciudadano Kane de la película, y el segundo, el World, propiedad de Pulitzer. El primero es un demócrata convencido, ha pagado la campaña de McKinley y está radicalmente a favor de la guerra. El segundo, Pulitzer, es más moderado. Inicialmente se posiciona neutro sobre la guerra, pero cuando ve el poder de ventas que supone llamar a la guerra, se suma, y entonces ya la publicación de noticias falsas aumenta, ¿no? Los fake news que se llaman ahora. Son fake news, entonces la prensa, ahí nace el concepto de prensa amarilla, el amarillismo. Exactamente, sí, por la tira aquella del personaje cómico que tenían. Pero en España también la prensa al mismo tiempo dice, vamos a por los americanos. Exactamente. Es una cosa alucinante. Y por otro lado, aquí a este lado del Atlántico, los grandes cabeceras españolas están convencidas de que España se merienda a Estados Unidos, un país joven, sin tradición, lleno de indios, exactamente. Además entra un concepto racista, que jamás han peleado una batalla fuera de su casa. Nosotros hemos librado desde el siglo XV, desde la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, llevamos librando batallas navales y ganando batallas fuera. ¿Cómo no vamos a ganar a los norteamericanos? Claro. España además había hecho un importantísimo esfuerzo económico en la construcción de buques de guerra. Los 6 buques de guerra que hay, bueno, 5 porque uno es el Vizcaya. Es que hay una cosa curiosa. Cuando los norteamericanos mandan al puerto de La Habana al Maine, los españoles, en efecto recíproco, mandan al puerto de Nueva York un acorazado español, el Vizcaya, que luego, cuando es declarada la guerra, se le deja salir por aquello de la cortesía de la guerra, y va a Cuba a sumarse a la flota del almirante Cervera. De la guerra de Cuba vamos a hablar, pero hablaremos específicamente de la guerra de Cuba y precisamente de esos lugares comunes falsos, la mayoría, sobre lo anticuado de la Armada Española en aquel momento. Hoy es que no hay tiempo para más y además tocaba hablar del Maine, fundamentalmente. Y ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, Juan Pfluger, todas las teorías al respecto y qué es lo que realmente pasó. Al final fue una de esas azares que ocurren de repente en la historia y cambian la historia de muchísima gente, de muchísimos españoles que fueron allí a Cuba y que en aquella guerra murieron, y por supuesto de los norteamericanos y de los cubanos. Juan Pfluger, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Ya sabe usted lo que pasó con el Maine, ¿verdad? Bueno, pues nos volvemos a ver aquí en Tiempos Modernos cuando usted quiera. Buenas noches.